¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Visión 360. Hoy, revelaciones de un suceso que todavía conmueve a los ecuatorianos. Primero, llamado Caso Fiveca. Después, Las Dolores. Ahora, por mandato, González y otros. ¿Qué ocurrió realmente en esa farmacia de Guayaquil, donde asesinaron a 8 personas y desaparecieron a otras 4 de manera forzada? Les contaremos. Además, padres borrados, las historias de progenitores que son alejados de sus hijos con mecanismos legales de sus exparejas y que sienten que el sistema de justicia los trata con prejuicios. Esto es Visión 360. Aquí empezamos. Visión 360. Comparten la misma tragedia y el nombre. Las 3 se consideran viudas y sus compañeros de vida tenían 32 años cuando fueron asesinados y desaparecidos en una farmacia en el norte de Guayaquil. Dolores Guerra, Dolores Briones y Dolores Vélez no se han resignado a la impunidad y lucharon hasta obtener una sentencia. 10 personas fueron declaradas culpables por el asesinato de 8 víctimas en uno de los casos más polémicos de la historia reciente. Después de esta sentencia, Visión 360 reunió a las Dolores, quienes hacen revelaciones y hablan de más de una década de dolor. Rompecabezas de contradicciones. Después de 11 años, el caso Fiveca, Las Dolores, y ahora ordenado por un juez llamarse González y otros, tiene sentencia. Imponiéndole la pena de 16 años de reclusión mayor especial. Unos culpables, algunos libres y otros prófugos. La sentencia es por asesinato de 8 personas bajo la modalidad de ejecución extrajudicial. De los 20 policías implicados, 9 que estaban siendo procesados fueron encontrados culpables. Solo 5 están cumpliendo una condena de 16 años de prisión. Los otros 4 fueron sentenciados a 2 años por encubridores, al igual que el exfiscal que llevaba el caso en ese entonces, pero quedaron libres por principio de favorabilidad. El general Jorge Poveda, quien para ese tiempo era el comandante de la Policía Nacional, quedó absuelto. Tipo de procedimiento, la Policía Nacional no tapará en lo absoluto, porque ustedes saben que esa es mi política como comandante general. Dentro de este grupo no está la persona que ejecutó a mi esposo. Este varón se llama Iván Walter Castillo Yaguana y es una de las personas prófugas. Entonces yo creo que para que se dé una sentencia y se cierre este caso, realmente yo creo de que estas personas responsables deben de estar dentro de este grupo. Porque esto no se va a quedar así todavía. Esto tenemos que ver la victoria y decir, realmente los verdaderos culpables están donde están. Y que se hizo justicia no a medias, es completa, es todo o nada. 9 policías aún no son procesados. A todos ellos, el juez que lleva la causa ordenó al Ministerio del Interior la difusión roja a la Interpol para traerlos frente a la justicia. 9 personas que están con difusión roja. La persona que más nos interesa aquí es Eduardo González.
El mayor Eduardo González es quien ordenó el operativo ese 19 de noviembre de 2003. Los policías implicados declararon que esa mañana respondieron a las instrucciones de González de cambiar la ruta de destino. En lugar de ir al sector Las Orquídeas, les ordenó ir a la farmacia Fibeca en La Alborada. Según Migración, González salió del país el 27 de octubre de 2013. 20 días después, un juez ordenó su detención por el caso Las Dolores. Pero él ya no estaba aquí. Lo contactamos a través de correo electrónico y viajamos fuera de Ecuador para encontrarnos con él. Sin mayores detalles de su verdadera dirección y eligiendo un sitio neutral, Eduardo González accede a nuestra entrevista. Señor González, ¿quién ordenó el operativo en la farmacia Fibeca? A ver, el operativo en la farmacia Fibeca se da ante las circunstancias existentes en el preciso momento que el grupo de delincuentes estaban asaltando la farmacia. Ante eso es lo que nosotros actuamos, cumpliendo nuestro deber policial. Si no lo hubiese hecho, me hubiesen acusado de omisión. Aquí no me van a decir de que yo no debía actuar en el lugar porque no eran mis funciones. Yo era policía y tenía que actuar, era mi obligación actuar ante un asalto. González nunca debió estar allí. No tenía autorización para dirigir ni ejecutar un operativo antidelincuencial en Guayaquil. Él fue trasladado desde Esmeraldas a Guayaquil exclusivamente para investigar un supuesto atentado contra la vida del alcalde Jaime Nebot. Según consta en el informe que el entonces inspector general de la policía, Marcelo Vega Gutiérrez, hizo por orden del comandante Poveda para esclarecer lo sucedido en la farmacia. Y opté por lanzarme al piso. Otra irregularidad que cita el informe es que no solicitó autorización previa a sus superiores para pedir los equipos del Grupo de Intervención y Rescate GIR, ni registró su salida en la prevención de la Policía Judicial del Guayas, que iban supuestamente a investigar a Marcos Castro, alias El Marino, en el sector Las Orquídeas. Los dos vehículos salieron tomando rutas distintas. Señor González, ¿usted reportó a algún superior que iba a hacer ese operativo en la farmacia Fibeca? Ese operativo en la farmacia Fibeca no, porque yo no puedo ser adivino para saber que van a asaltar la farmacia Fibeca. Ante un delito flagrante es lo que nosotros actuamos. Y jamás de los jamases puedo yo avisar de que va a haber en la farmacia Fibeca un asalto si yo no sabía. ¿Verdad? ¿Quién les informa a ustedes? ¿Cómo reciben la comunicación de que allá estaban asaltando? Mire, todo eso está establecido en las declaraciones y todo lo demás. Usted, le voy a resumir. Nosotros estábamos siguiendo a las bandas, a las organizaciones delictivas que operaban en la ciudad de Guayaquil, ¿no? En eso había un vehículo robado, un Honda Civic color blanco, con placas adulteradas, que lo logramos ubicar en esa mañana porque ya se le observó su circulación y procedimos a seguirles. Estos individuos llegan a la farmacia Fibeca y inmediatamente llegan los demás vehículos con los asaltantes. Se bajan y proceden a asaltar. Ese momento es lo que yo ordeno que avancen a la farmacia porque había un delito, un asalto en proceso que se estaba dando. Y así es como llegamos a establecer que hubo el delito flagrante y tuvimos la obligación de actuar. Eso está en el proceso del 2004. Lo que sucedió adentro de la farmacia sigue siendo un misterio. Los testimonios de los 15 empleados de Fibeca y de un cliente al interior coinciden en varias cosas. Que sí trataron de asaltar a la farmacia, que nunca escucharon decir a la policía "alto policía", sino que escucharon solo disparos. Que cuando pudieron ver la escena no había rastros de un tiroteo al interior del establecimiento. Que todo estaba intacto en las perchas, ni un vidrio roto, solo los 8 cuerpos sin vida en el piso. Más de un testigo confirma el interés que tenía el ex mayor González por conseguir el video de seguridad de la farmacia y que la policía confundió al mensajero que terminaba su turno esa mañana con uno de los asaltantes. ¿Y qué pasó entonces? ¿Se les fue la mano? Me refiero a los delincuentes que se demostró que asaltaron, que incursionaron la farmacia y sometieron a todas las personas que estaban al interior de la farmacia. Pero murieron personas inocentes también. Correcto, murieron 2 personas inocentes que nosotros todo el tiempo nos hemos solidarizado con esas personas inocentes. Ningún policía sale con la intención de matar a nadie, ni a los mismos delincuentes, peor a 2 inocentes. Lamentablemente fallecieron esas 2 personas no por intención nuestra, por el mismo hecho de haberse encontrado los delincuentes asaltando en el sitio. Todos los policías que participaron declararon que dispararon en defensa propia.
Y son sus familiares quienes defienden esa tesis en protestas en las calles. Hoy nosotros estamos pidiendo la rebaja de la sentencia y si no hay eso, igual iremos a los derechos internacionales. No es que ellos han ido de locos a matar, les han llamado a este operativo y estos altos jefes, ¿por qué no dan la cara? ¿Por qué no dicen la verdad? Están libres, por decirle, este comandante general de la policía quedó libre. ¿Cómo va a ser posible que ellos, siendo los altos jefes, no defiendan al grupo policial? Su hijo le ha dicho si hay más policías involucrados. Más policías no, pero los altos jefes sí, pues los que han estado comandando al grupo del GIR, por decirle. Ellos efectivamente actuaron policías, operaron policías, pero no es el único caso. Había una estructura del Estado, había ministro del gobierno, había alcalde de Guayaquil, que permanentemente habían estructurado a las instituciones públicas para actuar de esta manera. En enero de 2014, bajo la solicitud de la Fiscalía, peritos venezolanos vinieron al país y entregaron un nuevo informe balístico de la muerte de las 8 personas en la farmacia Fibeca. Concluyeron que el uso de la fuerza policial estuvo por encima de la fuerza civil, así como la desproporción de elementos físicos de juicio. El informe policial del general Vega fue más directo. Aseguró que los oficiales no racionalizaron el uso progresivo de la fuerza y de las armas. Carlos Germán Andrade, 8 entradas de proyectil por la parte posterior y 7 por la parte delantera y un rozamiento en la pierna izquierda. 8. ¿Usted le parece que era casualidad que simplemente las balas cayeran? No me parece, es efecto del momento, es efecto de la balacera que existe ese instante. Son ráfagas de tiros, no es tiro a tiro selectivo ni cosas por el estilo. Eso ya explicaron el personal táctico que es el especialista en esto. Los peritos sumaron 36 orificios de proyectiles en los 8 cuerpos de los abatidos, aunque se encontraron menos de 20 balas en la escena del crimen, lo que les hace presumir que esta fue modificada. Una sospecha plantada desde el inicio, desde cuando las cámaras de la prensa registraron el lugar y encontraron que el cliente, Carlos Andrade, un pastor que fue a comprar pañales para su hija, tenía una granada en la mano y el mensajero de la farmacia tenía junto a su cuerpo un cuchillo, vinculándolos con los asaltantes. Pudo haber sido el delito, como ellos dijeron, flagrante o lo que sea. Pero lo que sí es cierto es que la orden que dio este señor González fue una orden así, de matar. Todos esos señores murieron boca abajo, por la espalda, fueron arrastrados, virados boca arriba. El informe de los peritos venezolanos coincide en algunos puntos con el presentado por el médico forense, que levantó la autopsia de los cadáveres en el 2003. Como por ejemplo, que en todos los cuerpos se presentan orificios de entrada de los proyectiles por la espalda. Pero el del 2003 evaluó que los disparos fueron dados a larga distancia, a más de 80 centímetros, mientras que la investigación venezolana asegura que algunos disparos fueron hechos boca abajo y a corta distancia. Según las investigaciones de los peritos que trajeron, ¿por qué todos tenían disparos, 4, 6, 8 disparos por la espalda? Eso ahora salen estos peritos venezolanos que no tienen ningún valor legal en nuestro país actuar de esta forma. En el 2003 y 2004 se hicieron las pericias de cada uno de los que fallecieron. Y ahí se demostró cómo fallecieron. No que ahora vengan a decirme que, según ellos ya hacen su criterio, dicen que todos han sido disparados cuando estaban en el piso. Este caso no dejó solo muertos, también desaparecidos. La secuencia de fotos me muestra el abuso, la presión en el que lo llevan a Johnny, amarrándole sus manos, tapándole su rostro. Lo reconozco tan claramente. Yo siempre he dicho que con tanta dignidad puedo reconocer el calzoncillo que mi esposo llevó puesto esa mañana. Y es su boxer el que puedo ver en esa fotografía. ¿Cómo no reconocer su rasgo físico? Dolores Guerra asegura que el hombre que llevan detenido en esta fotografía es su esposo Johnny Gómez.
a la fuerza lo meten a un carro del cual yo ya sabía de qué color era el carro. Y todos se van a preguntar, pero Dolores, ¿cómo sabías? Si eso ocurrió en la noche, en la mañana, y en la noche yo ya tenía la información de qué carro era el color en el que se lo llevaban a Johnny. Y lo puedo decir porque lo sabía, porque existió 2 llamadas telefónicas en las que no tan solo me deja la realidad de ver una fotografía, sino de una voz que sigue latente en mi oído. Es una voz que me sigue siempre diciéndome, ayúdame, porque me van a matar. Dolores no ve a su esposo desde ese día. No es el único desaparecido. Desde entonces no se conoce el paradero de 3 hombres más, que la única detenida del caso asegura haberlos visto en el vehículo de la policía en la que también la llevaron a ella. ¿Qué hacía el ex agente Eric Salinas en este operativo? Él había estado pasando y vio que había una intervención y se bajó. ¿Por qué tenía un arma también él? Y está declarado, él había sido guardia de seguridad de una empresa y estaba yéndose al trabajo. Eso es lo que tengo entendido. ¿Y por qué la utilizan en un operativo? Aquí hablamos de jerarquías, señor. No, es que yo no puedo. Nosotros estamos en un asalto, señorita. Y cualquier persona puede colaborarnos ahí. Cualquier persona puede colaborar, claro. Si usted está ahí y ve que están asaltando y puede usted hacer algo, ¿no colaboraría? La Constitución nos obliga a cada uno de los ciudadanos. ¿No sería mucho más riesgoso que cualquier persona le pudiera ayudar cuando la policía es la experta, pero en este caso eso depende de la persona, eso depende de la persona. En eso ya no puede decir usted no me ayude, usted sí. ¿Y cómo es que se le permitió que este ex agente de la policía pudiera detener a alguien? Aquí está la famosa fotografía en la que se supone este es Johnny Gómez a quien se está llevando detenido. Lamentablemente ese rato yo no puedo estar diciendo usted no me ayude, usted sí me ayude, discúlpeme. ¿No fue llamado él para también ser parte de este operativo? ¿Fue llamado para qué? Pues si era un ex policía que trabajaba en una empresa de seguridad, según la declaración de él. ¿Quién era la persona entonces que él estaba deteniendo? Era una persona que se verificó que no tenía nada que ver en el asunto. ¿Y dónde está? Debe estar por ahí, en Guayaquil. Yo luego de que pasa todo el operativo, voy y verifico qué personas están ahí detenidas. ¿Y por qué? Y determino si son o no son personas que tienen que ver en el asalto. Ese momento. Y esas personas me imagino que tienen que ser de alguna forma procesadas, es decir, entran en una bitácora de sus actividades. No. ¿No necesariamente? No necesariamente, porque usted ese rato lo que mira la situación, usted no puede tener una persona que no tiene nada que ver en algo. Al contrario de lo que afirma González, el informe policial del 2003 detectó irregularidades en ese procedimiento, pues era su obligación, identificados o no los detenidos, ponerlos a órdenes de la autoridad correspondiente. En el 2004, la sentencia que declaró inocentes a los 20 policías implicados fue de una corte policial, donde el ex fiscal de la policía, Cristóbal Mantilla, se abstuvo de culpar a los 20 agentes. Señala que los policías que habían intervenido en el operativo habían sido poseídos por una suerte de espíritu que imposibilitaba tener control de sus armas. Ese tipo de argumentos están dentro de las piezas procesales de ese juicio en las cortes policiales. El caso se reabrió en medio de las críticas de que estaba siendo juzgado 2 veces, yendo en contra de la Constitución. La Fiscalía apeló que no había sido juzgado por asesinatos extrajudiciales, como hoy en día, que ya existe una sentencia, pero aún sin respuestas concretas, en las que se esclarezca qué sucedió la mañana del 19 de noviembre de 2003. ¿Y por qué no regresa al Ecuador? ¿Cómo voy a ir al Ecuador con la inseguridad jurídica que existe? Cuando estoy demostrándole que Chiriboga está dedicado a hacernos daño, ¿no? ¿Cómo voy a ir al Ecuador? Yo voy al Ecuador cuando haya jueces y fiscales probos, con alta moral, no como estos que están ahora. Discúlpeme. ¿Cuál es su situación legal aquí? No puedo hablar. Okay. Gracias. Así, el hombre más buscado en este caso no quiso responder más preguntas. En nuestro micrositio la entrevista completa a las Dolores. Además, si se perdió de algo o desea volver a ver nuestros especiales periodísticos, recuerde que todo lo encuentra en www.ecoavisa.com/visión360. No se mueva. Al regresar, las tristes historias de los padres borrados. En 2 años, 8 o 9 meses, yo he visto 4 veces a mi hija.
y la cuarta ocasión por mi cumpleaños de este año. Yo le insistí y le decía, mi hijita, yo soy tu papá. Me dijo, papito, te quiero mucho, mucho. Fue algo que nunca me voy a olvidar porque fue algo muy especial.